Grabarlo. Muy bien, chicos, bueno, el día de ayer tuvimos la clase de diarrea crónica. Soy la doctora Rosana Franco, médico gastroenteróloga que trabaja en el Hospital María Auxiliadora y en la Clínica San Pablo, sede del Polo. Me gustaría igual, si tienen alguna duda durante la clase, levanten la mano. Si por A o B no quedó claro algo, también pregúntenlo, no tengan ninguna dificultad para hacerlo. Ustedes son libres de poder absorber todas las dudas que tengan. Esta clase es más dinámica, así que van a haber algunas preguntas que yo voy a realizar y me gustaría que ustedes participen mucho de esto. ¿Bien? Listo. Bueno, para recordar un poco, definitivamente esta es una placa de tórax, es una placa que pues ustedes van a solicitar en más de una oportunidad en su práctica médica. Desde que ustedes empiecen a ir a los hospitales van a quizás tener nuevamente la oportunidad de tener en las manos este tipo de medio, pero por el momento vamos a tratar de hacerlo por imágenes. Lo bueno es que si uno busca en internet, uno puede encontrar mucha información acerca de esto e ir empapando para que cuando llegue a la práctica se nos haga más fácil. Una radiografía de tórax normal, como ven, pues tiene la tráquea, cada uno tiene descrito las iniciales, apófisis espinosa, esternón, botón aórtico, ¿no? Botón aórtico, no sé si se ve el cursor, voy a poner el puntero, botón aórtico, tenemos el bronco derecho y bronco izquierdo, tenemos la vena cava superior, tenemos la arteria pulmonar, ¿no? La aurícula izquierda, la aurícula derecha, ¿no? Tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos pues acá tenemos el diafragma derecho e izquierdo, que en lo que corresponde a las patologías digestivas tenemos que tener en claro esto. Tenemos pues la cámara gástrica, que nunca se olviden, la cámara gástrica, ¿no? Se ve en una placa de tórax, ¿no? El seno costofrénico acá, ¿no? El diafragma derecho, como les mencioné, para acá, y el diafragma izquierdo. El seno costofrénico también izquierdo y el derecho. Entonces, ¿por qué yo les doy les muestro una placa de tórax en una clase de gastroenterología? Porque para nosotros poder ubicarnos en un panorama en general, pues, de una patología digestiva, tenemos que tener varias herramientas, pero si muchas veces no contamos con la herramienta necesaria, con otro tipo de examen, no necesariamente digestivo, podemos ver parte de la patología digestiva. Si nosotros vemos acá, está la cámara gástrica, entonces obviamente esto es una placa normal, pero si vemos alguna alteración a este nivel, alguna elevación, alguna pacificidad o diferencia en el tono, o en esta ubicación también vemos alguna elevación más un poco distinta a lo que ven en esta placa, vamos a tener que sospechar en alguna patología digestiva. Si bien es cierto, no nos da más información para la patología digestiva que estas dos zonas, igual nos puede ayudar en el caso de alguna perforación gástrica o alguna hernia, también nos puede ayudar a visualizar, ¿no? Pero bien, ahora vamos a lo que nos involucra. Me gustaría el día de hoy hablarles de las entidades más frecuentes y del tipo de radiología que empleamos para ello. En gastro, nosotros estudiamos desde la boca hasta el ano. Entonces, tenemos la facilidad de contar con medios que nos permitan, mediante contraste, ubicar enfermedades en todo este trayecto. Hay algunas imágenes que hoy por hoy siguen siendo necesarias y útiles en general. Por más que haya llegado la endoscopía digestiva alta que nos permita ver por dentro la cámara gástrica, el trayecto esofágico, tenemos que muchas veces recurrir a esta placa de esófago para poder ver si es que hay algún tipo de estenosis o algo pues que está mal, ¿no? Y con ello poder ya ir proyectándonos a qué otro examen vamos a pedir, o quizás más o menos decir, acá hay un tema tumoral, acá hay un tema no tumoral, acá hay un tema benigno, probablemente o no maligno, por acá hay un tema congénito, o quizás no es congénito, ¿bien? Entonces, la primera imagen que ustedes ven acá es
una placa, una radiografía de esófago contrastado normal. Ustedes tienen que empezar con todo lo normal para poder llegar a diagnosticar las enfermedades. Si ustedes ven acá, este paciente ha ingerido un contraste de bario, ¿no? Y lo que nos permite es ver el trayecto normal del esófago. Este es el trayecto normal del esófago. Y si por OB vemos que acá, en la parte distal, pues hay una zona que está un poquito más angulada, ¿no? Donde queda o permanece más tiempo el bario, que es el contraste, no es que haya alguna normalidad, no es que sea algo raro o que haya acá algún defecto, no. Esta es la unión gastroesofágica y por eso es que tiene esa característica un poco más angulada. Recuerden que allá esta unión gastroesofágica permanece cerrada y se abre en cierta forma o se apertura cuando vamos a ingerir algún alimento. Entonces, esto es lo habitual, tiene esta angulación, esto es parte de lo normal. Si nos llega esta placa de esófago contrastado, no vamos a decir, acá hay algo, ¿no? Acá hay un cáncer, no, 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 esto es lo normal. Entonces, miren cuán importante es ver la radiografía de esófago normal para poder nosotros diagnosticar cuando veamos algo raro. Entonces vemos que el contraste va pasando y bueno, llega a la cámara gástrica. Lo importante es que siempre sea continuo el trayecto, ¿no? Que veamos que se pinte. Acá ya está cayendo el líquido, por eso es que acá ya no se ve de ese tono blanco, ¿no? Sino se empieza a ver un poco más oscuro. Entonces llegamos a observar todo el trayecto como tiene que ser. Acá en la parte inferior les estoy dejando algunas bibliografías para que ustedes ingresen. Este es un libro muy interesante que lo pueden descargar, es gratuito, así que pueden ingresar y pueden ver todas las patologías digestivas y las placas que utilizamos, no solo métodos radiológicos, sino también métodos endoscópicos y en general todo, tomografías, ecografías, relacionadas a patología digestiva. Es muy interesante, así que ingresen para sus siguientes clases también tener un poco más de noción del tema. Bien, entonces llévense esta imagen siempre en la cabecita para que sepan cómo es una placa de esófago contrastado. Bien. Entonces, relacionando la primera parte de lo que vamos a tocar hoy, que es esófago, vamos a leer este caso número 1. Me gustaría que que alguno de ustedes voluntario lo lea, por favor. ¿Quién podría ofrecerse a leer este caso clínico? Gerardo, tienes la palabra. Ya. Buenos días, doctora. Paciente Hola, mujer de 33 años, paciente mujer de 36 años en una clínica de gastroenterología con disfagia retroesternal aliviada por la deglución repetitiva y varios episodios de regurgitación. Sospecha listo, clínica, Gerardo. disfagia. Listo, Gerardo. Sofi, ahí. Vamos paso a paso. Ya. Con lo que acabas de leer. Recordando la semiología, recordando todo lo que tú ya has adquirido hasta este momento. Disfagia retroesternal. ¿Qué significa disfagia retroesternal? Gerardo. O sea, puede ser un problema asociado claro, dolor, pero asociado, bueno, en este caso al esófago, a la ingesta. Así es, ajá. Bien, bien. Y también tenemos regurgitación. Con todo esto, ¿tú qué sospecharías? Pues regurgitación, pues podría sospechar de quizás alguna calasia o de algún problema esofágico, no sé, una ergue. Una ergue, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Yo acá quizás no sospecho Posiblemente, mucho, claro. sí, en un Porque es joven cáncer, ¿no? también. Una Por la edad. patología benigna quizás, más que maligna, ¿no? Muy Claro, bien, Gerardo, muy bien. Seguimos con alguien más más que... que todo. Ahora, alguien más levantó la mano, me parece que fue Alejandro. No, perdón. Sí, sí, ¿te escucho? Juan. A ver, quiero por favor que leas desde sospecha clínica hasta modalidad de imagen de elección. A ver, léelo, por favor.
Bueno, sospecha clínica, disfagia esofágica con acalasia. Ya, muy bien. Modalidad de elección. Allá, modalidad de elección. Los estudios de varios son una herramienta vital en la evaluación diagnóstica inicial de disfagia. Cuando la disfagia Ujú. se localiza en el esófago en lugar de la orofaringe, no hay informes de aspiración o tos inmediatamente después de tragar. Un esofagograma generalmente implica doble contraste, vario espeso para detalles mucosos y cristales aire efervescente para distensión. Examen en Ujú. posición vertical en múltiples proyecciones y un solo contraste vario-líquido realizado en posición prono, oblicuo anterior derecho, para evaluar distensión esofágica y peristaltismo. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, con lo que me comentan ahorita, tenemos una sospecha clínica de disfagia esofágica. Primera opción, acalasia. ¿Por qué? Porque es paciente joven, porque es paciente que presenta dolor al deglutir los alimentos y ya ha tenido muchísimos episodios de regurgitación. Entonces, nosotros en gastroenterología, cuando nos llega un paciente con estas características, antes de ingresar con el endoscopio y buscar por dentro del esófago qué está pasando, hacemos obligatoriamente, y esto ya está protocolizado, un examen radiológico contrastado de esófago. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es nuestra primera herramienta en la evaluación diagnóstica de disfagia? Porque nosotros tenemos que saber la integridad de ese trayecto esofágico. Tenemos que saber y estar seguros que no hay una estenosis completa, o si la hay, saber en qué tercio del esófago está, proximal, medio, distal, para ya proyectarnos a qué procedimiento vamos a ofrecerle a este paciente endoscópico, ¿ok? O simplemente decir, hay una estenosis total y explicar al paciente de que probablemente cuando ingresemos con el equipo va a ser muy difícil el abordaje. Todo eso tenemos que nosotros saber, ¿ya? Entonces, nuestra primera opción para nosotros diagnosticar un tema de disfagia radiológicamente es un esofagograma o una radiografía de esófago contrastado. Eso no puede quedar duda y eso ustedes lo pueden manejar desde sus centros de trabajo, siendo médicos generales. Esta es una herramienta que va a ayudar, porque ya cuando llegue a un hospital de tercer nivel, este paciente con disfagia ya va a tener la primera evaluación y eso va a ayudar mucho a que el especialista pueda ir directo al abordaje y ya no retrasamos todo el tema del diagnóstico del paciente. Entonces vemos que acá este estudio de Vario es una herramienta vital, como lo mencionaron, para el diagnóstico y evaluación inicial de la disfagia. Bien, cuando la disfagia se localiza pues en el esófago en lugar del orofaringe y no hay informes de aspiración o tos inmediatamente después de tragar, este estudio es importante. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos problemas en orofaringe y no hay hay informes de aspiración? Cuando sí hay antecedentes de aspiración, podemos sospechar en una hernia esofágica proximal y ahora vamos a hablar de esas hernias. Y el riesgo de estas hernias es que el paciente pueda aspirar el contenido del contraste y generar una neumonía. Entonces, por aspiración, entonces tenemos que hacer también antes de mandar un examen, pensar en todo lo que puede traer consigo este examen. Así que hay que siempre tener toda la información de la anamnesis, no porque ya presentó disfagia, listo, vas a la placa de esófago contrastado. Hay que preguntar si es alérgico, si no es alérgico, si hay aspiración frecuente, si hay riesgo de algo que pueda perjudicar este procedimiento. En general, no tiene mucho riesgo este procedimiento, pero siempre hay que saber todo. Se utiliza vario, implica doble contraste. ¿Por qué doble contraste? Porque utilizamos aire y también vario, aire para la distensión y vario para pintar, ¿no? Este procedimiento de pronar al paciente para las proyecciones, de colocarlo de cierta forma, lo conoce a la perfección el tecnólogo, radiólogo, que es al que le vamos a pedir este examen. Por algo tenemos especialidades, para que cada uno haga lo que le corresponde también.
Bien, entonces si yo no tuviera un esofagograma a la mano, tenemos la manometría esofágica para evaluar presiones, que usualmente es nuestro segundo método, la sonda de pH y la endoscopía por elección posteriormente, pero siempre empezar por esto. Bien, entonces, en este primer caso, vamos a recordar. Tenemos tres imágenes, imagen A, imagen B e imagen C. Y quiero que vean muy bien, recordando el primer esofagograma que les mostré, cómo pasaba el contraste, y ahora veamos cómo se ve en la imagen A. Vemos que termina en punta, que el contraste que pasa es mínimo. Voy a con el puntero mostrarles, esófago, esófago, pero miren, puntiforme, estómago. Pasa el contraste, pero acá hay una estenosis, hay una disminución del calibre muy marcada. Bien, entonces, ¿qué es esto? Es una acalasia. Esta es una imagen típica de acalasia, un megaesófago con una disminución del calibre puntiforme extremo distal. Este es escleroderma, es una enfermedad también en la cual se ve un megaesófago, pero hay mayor contraste y no es puntiforme la estenosis. Y acá que vemos un tumor que está creciendo exofítico y que está comprimiendo el esófago de forma en que también disminuye el trayecto. Entonces, todas estas causas son causas de disfagia. Entonces, no porque vino por disfagia yo solo voy a pensar que siempre es acalasia. Puede ser esto, pero para eso está la anamnesis y para eso está este examen que me va a permitir diferenciar uno de otro. Bien, el esofagograma o radiografía de esófago contrastado. Entonces, en acalasia, ¿no? Ya sabemos que hay un esófago totalmente dilatado, puede haber en este esófago totalmente dilatado contenidos o restos de alimento que quedan, eso es muy característico, y termina en imagen de punta de pico de ave, ¿no? Pico de ave. Esto es muy característico, ¿bien? En el caso de esta enfermedad, pues, esta punta de ave aparece en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Este es el problema del esfínter esofágico inferior. Acá está la patología, acá está la debilidad en esta enfermedad. En el escleroderma, pues es una dilatación del esófago, no tan marcada como en la acalasia, pero igual podemos ver esta dilatación, pero no hay tanta disminución en el extremo distal del esfínter esofágico inferior. Hay disminución, pero no en gran magnitud como el anterior. Y el esfínter esofágico inferior pues está ilustrado en esta zona y puede ser diferente que la acalasia, pero en muchos casos puede conducir a un reflujo gastroesofágico constante y generar pues que este epitelio cambie y a futuro formar un cáncer. ¿Qué cáncer prima en esta zona? Adenocarcinoma. Muy bien. Y en la C pues ya tenemos un tumor que comprime la unión gastroesofágica y puede ser primario, como también puede ser extraesofágico, generando este tipo de manifestación irregular. ¿Cuál va a ser la característica acá? Que el esófago distal va a ser irregular, ¿no? Irregular, no va a ser liso, sino va a ser irregular, y eso va a hacerte sospechar de un cáncer. Viendo estas imágenes nos vamos a ir a la realidad. A la realidad. Tenemos las placas. Placa 1, placa 2, placa 3. ¿Bien? Entonces, con lo que yo les he mencionado, quiero que alguien intervenga, que me describa esta placa. Es una radiografía de esófago contrastado. Vamos, ¿quién se atreve? Juan, vamos, te escucho. Sí, bueno, aquí en acalasia vamos a tener, como la doctora ha dicho, el esófago aumentado de tamaño como un megacolon, y vamos a tener una estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior en forma del signo radiológico llamado pico de pato, lo que describe claramente una acalasia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hay pasaje de contraste o no? Un poco de pasaje de contraste. Sí, ajá, exacto, exacto. Hay pasaje, pero muy mínimo, muy mínimo. Como ves la flecha, ¿no? Como ves en la flecha. Juan, muy bien.
Muy bien, muy buena descripción. Es un megacolon, impresiona un megacolon, un gran esófago, el megaesófago, ¿no? Con contraste que permanece en esa área y muchas veces también hay detritus o contenido de alimentos, ¿no? Lo que puede dar una imagen un poco distinta, heterogénea. Y al final de la imagen vamos a ver esta estrechez marcada, como tú bien mencionaste, en pico de ave, ¿no? Pico de ave, pasaje de contraste. Entonces, esto definitivamente es una calasia. Donde tú veas acá en Japón, en cualquier país, esto va a ser una calasia. Llévense esa imagen. Ahora, hay acalasia primaria, hay acalasia secundaria, eso también hay que verlo, porque vamos a tener que ver de acuerdo a eso qué vamos a hacer. ¿Bien? Pero el estudio que le sigue a ello, a la acalasia, es una endoscopía, así que ahí vamos a tomar biopsia y vamos a poder llegar a un examen certero, pero ya sabemos a qué vamos, a qué nos vamos a enfrentar. Muy bien, siguiente. ¿Alguien más? María de Los Ángeles, te escucho. Ya, en la siguiente imagen se puede observar una dilatación más que nada sin tanta disminución del extremo distal del esfínter esofágico inferior, que a futuro también se podría convertir, como usted dijo, en un adenocarcinoma, pero en este caso es un paciente con un posible escleroderma. Ajá. Si ven, también hay disminución del esfínter, pero es menor, ¿no? Es menor. Y bueno, no es tan marcado como el anterior. Esta patología es mucho menos frecuente que la calasia, pero también hay que sospecharlo, ¿no? Y acá el diagnóstico pues se va a hacer por biopsias, por manometría, por otros exámenes complementarios. En la parte inferior hay una tomografía que ya van a tener oportunidad en la siguiente clase de ver las tomografías, pero estos exámenes se pueden confirmar con tomografías y también hay enfermedades que están relacionadas con esclerodermia, que es la fibrosis pulmonar. Entonces, si tenemos una fibrosis pulmonar en un paciente con contexto mayor que también presenta este tipo de imagen esofágica, hay que pensar en una esclerodermia. El siguiente, por favor. Carolina Vilca. Muy bien. Dime, Carolina. Sí, doctora, en la tercera imagen, en la unión del esófago y el estómago, se observan lesiones de bordes irregulares que tienen una amplia extensión y por la ubicación se podría sospechar en un posible adenocarcinoma. Exacto. Nosotros, algo que yo quiero que ustedes aprendan, cuando nosotros expresamos una posibilidad diagnóstica, no vayamos directo al hallazgo histopatológico, porque esto es la conclusión final. Entonces, siempre vamos a ir a la posibilidad diagnóstica. Sospechamos una neoplasia de esófago, antes de decir un adenocarcinoma. Bien, que quede claro, neoplasia de esófago, porque sabemos que la histología más frecuente es esa, pero también puede ser otro tipo de neoplasia. Menos frecuente, pero también. Entonces, esta zona, como bien lo mencionó Carolina, es súper irregular, ¿no? Súper irregular. Y acá también, dos extremos. Pero no hay un megaesófago, no hay un megaesófago como hemos visto acá en la calasia. Y pasa el contraste al estómago y vemos que afecta más allá que el esfínter esofágico inferior, que es lo que se afecta en la calasia y en la esclerodermia. Afecta casi todo el esófago distal. Así que acá yo sospecho de un cáncer. Muy bien, chicos. Definitivamente hay más patologías esofágicas y para esto nos llevaríamos toda una clase, quizás hasta un día entero para conversar. Así que yo les he presentado solamente las patologías que hoy en día se ven más frecuente en la práctica diaria. El espasmo esofágico difuso es menos frecuente, pero es una placa que ustedes tienen que llevar siempre en la cabecita porque es muy frecuente que pregunten también esto en los exámenes, el ENAM, en el MIR, en muchos. Bien, entonces recordar esta imagen que tiene una imagen en sacacorchos. Es un espasmo difuso que se caracteriza por contracciones no propulsivas y simultáneas del músculo liso, asociadas a un dolor torácico retroesternal y a menudo también a disfagia. O sea, está dentro del grupo de las disfagias, pero es menos frecuente. Forma parte del espectro de trastornos espásticos, de etiología desconocida, no se sabe. Y el esfínter esofágico inferior presenta una función normal, a diferencia de lo que les he mencionado antes. Y no está afectada la deglución. Entonces, tenemos acá un esofagograma difuso. Un esofagograma donde vemos que el tránsito se observa
se observan contracciones no peristálticas simultáneas que afectan el músculo liso esofágico. Hay retención de bario en áreas y zonas contraídas, que puede dar lugar al famoso esófago en sacacorchos, nunca se olviden, o en cuentas de Rosario. ¿Cómo se ve esto en la endoscopía? Los trastornos esofágicos del esófago no tienen una buena correlación anatómica, es decir, yo entro al esófago de este paciente y quizás ni me doy cuenta que es un esófago, un espasmo esofágico, porque esto va a estar muy relacionado con la peristalsis, y nosotros no podemos observar peristalsis muy marcada en la endoscopía, vemos más mucosa afectada. Entonces, en la histología, el esofagograma nos da el diagnóstico. En la endoscopía, los trastornos esofágicos del esófago no tienen entonces buena correlación anatómica. Las características manométricas, la manometría, son paralelas a los hallazgos esofagográficos, es decir, la manometría sería el complemento para este estudio para yo poder diagnosticar adecuadamente esta enfermedad. Bien, en la imagen A vemos pues todas las características del esofagograma, ¿no? Son 4 pacientes distintos, ¿no? Muestran grados y variables, contracciones terciarias, no propulsivas, difusas. Acá vemos más, ¿no? Un poco marcado el esófago en sacacorchos o en cuenta de Rosario. Esa enfermedad tienen que conocerla, su diagnóstico por esofagograma, y lo complementamos con estudios de manometría que miden la presión. ¿Queda claro, chicos, esófago? ¿Qué les pareció? Ya recordaban un poco de los clases anteriores que han tenido en los años previos. Quiero que esto lo tengan siempre presente. Bien, disfagia, sin temor, una radiografía de esófago contrastado. ¿De acuerdo? Una manito hacia arriba o hacia abajo. Eliana, te escucho. Buenos días, doctora. Una consulta. Hola, ¿En qué caso dime. se usaría la videodeglución? ¿En qué casos? En pacientes que sospecho hernias o en pacientes que, por ejemplo, tienen un trastorno neuromotor o neurológico, que, por ejemplo, pues no tenemos dudas diagnósticas acerca de un divertículo de Senker, esos pacientes que vienen con tos frecuente, con una disfagia bien proximal, con muchas veces restos de alimentos o vómitos frecuentes y que quizás pues tenemos dudas, en ellos podemos pedir una videodeglución, pero hoy en día se trata de utilizar más otro tipo de estudios y lo dejamos, esta videodeglución, para pacientes con parálisis o para pacientes con patologías congénitas donde queremos saber si ya empezaron a mejorar la deglución después de la terapia médica que se le da el médico fisicoterapeuta, ¿no? Esos pacientes que tuvieron algún tipo de parálisis y empiezan a deglutir progresivamente mediante métodos por el terapista, ellos piden, queremos evaluar si ya está mejorando la deglución, una videodeglución. Muy bien. Espero haber respondido a tu pregunta, Eliana. Listo. Vamos a algo muy, muy, muy importante, chicos. Muy importante. El abdomen. Eliana, ¿quieres consultarme algo más? ¿Deseas consultarme algo más antes de pasar a la siguiente? Ah, ya, pero me pareció tu manito ya elevada, parecía tú que estabas preguntando algo. Ya, muy bien. Listo. Ay, perdón, ¿Jesús? Sí, respecto el espasmo esofágico, esas ondas serían ondas terciarias, ¿no? Sí, exacto. Eso, exacto, Jesús. Y estas ondas terciarias nos lo va a dar pues también la manometría. En la manometría también podemos evaluar eso. Si ya nos queda un poco de duda, porque esta placa en realidad es característica, ya con esto damos el diagnóstico, pero igual si queremos ver el grado de severidad de la enfermedad, pues pasamos a la manometría, pero ya con estas ondas terciarias nosotros podemos dar un diagnóstico. Muy bien, muy bien. Listo, entonces pasamos a abdomen, ¿les parece? Listo. Esta es una placa de abdomen normal, así como la ven, donde se van los espacios costodiafragmáticos, donde vemos toda la columna vertebral, se puede ver la región sacra, el coxis, vemos claramente todas las estructuras óseas. Esta es una placa de abdomen normal. No se ve el intestino delgado. En una placa de abdomen, chicos, el intestino delgado no se ve, ¿ok? Pero sí se puede ver el grueso.
¿Y cómo se va a ver el grueso? Normalmente con aire y ese es en su interior. ¿Dónde está el aire? Acá. ¿Dónde están las heces? Acá. Esto es lo normal. Los puntitos negros alrededor de la ampolla rectal, ¿ya? Alrededor del coxis. Ese es el gas también, ¿ya? Alrededor del coxis, todo esto. ¿Bien? Se puede ver también el contorno del hígado, por acá. El contorno del hígado. Los riñones. La vejiga. ¿Bien? Esta es una placa de abdomen normal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Listo, muy bien, chicos. Seguimos entonces. Caso 2. ¿Quién lee el caso 2? A ver, Jesús. Te escucho. Carolina. Caso 2. Paciente, hombre de 32 años, con náuseas, vómitos, dolor abdominal generalizado y distensión. Apendicectomía abierta. Su abdomen era timpánico a la percusión. Ok, ¿qué te llama la atención de este caso, Carolina? A mí lo que me llama la atención es la que mencionan una historia de... Y, y me sorprende porque generalmente ahora son de carácter, creo, laparoscópica. Ya. Y una apendicectomía abierta, probabilidades de que el paciente pueda tener adherencias y eso podría generar una posible obstrucción. Así es, exacto, exacto. Paciente joven con náuseas, vómitos, te pueden hablar de una obstrucción alta, ¿no? Dolor abdominal generalizado, peor, obstrucción. Distensión, acompaña la obstrucción, pero acá está la clave. Apendicectomía abierta es una de las enfermedades o las patologías quirúrgicas que llevan a complicaciones por adherencias híbridas. ¿Bien? Timpánico, es decir, hay aire. Y con sonidos intestinales agudos, metálicos, claramente una obstrucción. ¿Bien? Entonces, mi primera opción y sospecha clínica es una obstrucción del intestino delgado. ¿Bien? ¿Quién me va a leer la modalidad de imagen de elección? Lucero. Lucero Nicolt, ¿te escucho? Ya. Bueno, sospecha clínica, obstrucción del intestino delgado, modalidad de imagen de elección. La elección de la modalidad de imagen para un presunto obstrucción del intestino delgado varía entre expertos y se basa en la presentación clínica. La radiografía abdominal puede ser la primera modalidad utilizada porque es relativamente fácil y económico. Sin embargo, su efectividad al diagnosticar obstrucción del intestino delgado varía de 30 a 90%. Una diferenciación temprana importante en obstrucción del intestino delgado es definir si es completa o alto grado versus bajo grado. Hallazgos. Se encuentran múltiples bucles dilatados mayor de 2,5 centímetros de calibre y múltiples niveles de fluido de aire y colapso del intestino distal. Y bueno, específicos, dice que en obstrucción de intestino delgado grave
se encuentran películas simples verticales con alto nivel de fluido de aire en el mismo intestino delgado y medio nivel de fluido de aire ancho de 2,5 centímetros o más. Muy bien, muy bien. Entonces, para resumir lo que nos acaban de comentar, tenemos un paciente con sospecha de obstrucción intestinal. Nuestra imagen de elección en cualquier emergencia va a ser una placa de abdomen, simple, ¿ok? Simple, es una placa de abdomen simple, para nosotros poder ver la imagen que queremos o deseamos ver, observar en este caso. La radiografía abdominal puede ser la primera modalidad. ¿Por qué? Porque en la emergencia, ¿qué buscamos? Algo rápido y económico, sobre todo en nuestra realidad y en hospitales como el MINSA, Ministerio de Salud. Todos los hospitales que tienen bajo o no tienen recursos adecuados requieren diagnosticar algo de forma rápida y económica y que sea buena, ¿no? Pero su efectividad al diagnosticar puede ser del 30 al 90%. ¿Y esto en qué radica? Radica en quién va a observar esta imagen, qué capacidad de diagnóstico va a tener esta persona al observar la placa. ¿Cuán fácil es para uno leer una placa de abdomen? Por eso es importante que ustedes sepan ahora cómo diferenciar una de otra, para que llegado el momento ustedes puedan estar dentro de ese 90% que tienen una alta efectividad. Pero ¿en qué también radica esta efectividad al diagnosticar? Que sea una buena imagen, que sea una imagen bien tomada. Y esto va a depender también de nosotros cómo pidamos la imagen. Si yo pido una placa de abdomen simple de pie, genial, yo voy a poder observar esto, pero si no la pido de esa forma, quizás no obtenga lo que yo quiero realmente ver. Y también depende de la calidad de toma que va a ser en las manos del tecnólogo que nos ayude para esta placa y los equipos que se tengan disponibles. Una diferenciación temprana nos va a permitir definir si es que es una obstrucción, a eso me refiero con completa, de alto grado o una suboclusión que puede tranquilamente revertir en las siguientes horas con manejo médico. ¿Bien? Bucles dilatados, grandes, mayor de 2.5 centímetros de calibre, ¿ya? Y tiene que tener niveles de fluido. Ahora vamos a ver a qué me refiero con niveles de fluido. Aire y colapso del intestino distal, es decir, en zonas va a verse aire y hay zonas en las que ya no va a haber nada, un silencio total. Y específicos cuando es grave, estas placas, eso me refiero con las películas, las placas simples o las radiografías simples verticales, son con alto nivel de fluido, con grandes zonas de aire, ¿no? Y vamos a pensar que pues está en el mismo intestino delgado, y medio, pues de 2.5 más, nos van a hablar pues de pacientes con sospecha de una obstrucción muy marcada, muy grave, que tiene que ingresar en las siguientes horas a una cirugía. Bien, listo, pasamos. Entonces, placa A, placa B. Obstrucción del intestino delgado, ambas, ¿ok? Placa A, radiografía supina, de pie, del abdomen, con obstrucción, con múltiples bucles, acá se ven los bucles, ¿no? Con múltiples bucles del intestino, ¿no? Grueso. Observe, dice, la posición más central. La posición más central, pliegues de la mucosa se extienden completamente a través del asa del intestino. Si ven acá, estos pliegues van de un extremo a otro. No sé si lo logran ver, de un extremo a otro. Estas se les llaman válvulas conminentes. Y acá está en blanquito la flechita. Acá está en blanquito la flechita. Tan, 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 ¿no? Y en la B, vamos a ver que pues tenemos una radiografía vertical de AP, de pie, del mismo paciente que muestra múltiples niveles diferenciales. Acá, niveles diferenciales, ven que no continúa la misma densidad, se interrumpen. A esto le llamamos nivel diferencial, ¿ya? Y el mismo paciente pues demuestra que tiene fluido de aire con asas intestinales que están totalmente dilatadas. Vemos que está dilatado. Esto no es el calibre normal. A esto le referimos con más de 2.5 centímetros. Si lo medimos, va a medir de esa forma, ¿no? Y esto muchas veces sucede cuando pasa mucho más tiempo el paciente con este cuadro clínico. Cuanto más temprano se diagnostique esto, va a ser más fácil.
Pero si esto pasa y muchas horas, si no le pedimos la placa de abdomen, muy probablemente llegue con asas intestinales muy, muy, muy dilatadas. Y como diferenciar esto del grueso, pues va a tener las válvulas conminentes que van a generar una línea de extremo a extremo en el intestino. Y además los niveles. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando de una obstrucción completa, ¿ok? Y una obstrucción grave, de una obstrucción sin duda alguna que tiene que entrar a una cirugía. Por eso es muy importante nosotros diferenciar cuando tenemos niveles de fluido de aire con asas dilatadas, ¿ok? Y pues esto va a ser importante tanto en intestino como en colon. Bien, en ambos se va a ver que hay niveles. Recordemos que pues probablemente cuando ya se marque de esta forma el intestino, el resto del abdomen va a estar en silencio. No se va a observar nada. El famoso aire, heces, está totalmente en silencio. Y el recto no tiene nada de aire, como vimos en la placa normal, que el recto tiene que tener burbujas de aire. Entonces esto es una obstrucción intestinal grave. Esta, que no hay niveles, podría ser considerada todavía una obstrucción intestinal o una suboclusión en las primeras horas. Hay que tomarle placas, ponerle su sondita nasogástrica, ver cómo va este paciente para observar una reversión. De lo contrario, puede que llegue a cirugía también y por eso se le toman placas seriadas, ¿no? Acá, si pinto un poquito el recto, todavía se ve el aire, pero acá ya no hay. ¿Bien? ¿Claro, chicos? ¿Ya recordaban estas imágenes de las radiografías de abdomen? Ya, muy bien. Al final voy a preguntar entonces. Muy bien. A ver, Juan, cuéntame. Juan, cuéntame. ¿Por qué un poco? ¿Quedó duda de algo? Ah, ya. Muy bien, Juan. Eso, ya para eso estamos acá, para recordar y reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Así que esto ya lo van a llevar fijo, grabado acá, y cuando vean una placa de abdomen en los siguientes años, cuando vayan a las consultas, cuando vayan a hacer su internado, van a decir, ah, acá están las válvulas conminentes, ¿no? Pero aparentemente no hay niveles, así que todavía pues es una probable suboclusión, ¿no? Vamos a esperar unas horitas. Pero acá ya hay un silencio total del abdomen y hay niveles, y tiene asas de forma, ¿no? Longitudinal. Ah, es una obstrucción de intestino delgado. Tiene que entrar a sala. Imagínense qué tal diagnóstico, chicos. Ustedes de internos. ¿Mm? Así tiene que ser. Caso 3. ¿Quién lo lee? Ángelo, te escucho. Ángelo. 3. Paciente hombre de 81 años se presentó con dolor abdominal progresivo, distensión y ausencia de deposiciones o flatos durante las últimas 18 horas. Ya. Muy bien, ¿qué te parece? Para empezar, es un paciente de la tercera edad. Siempre tengo esa manía de parecer siempre una neoplasia que presenta con un dolor abdominal progresivo. Bueno, al parecer los síntomas han sido de carácter agudo porque se han presentado en las últimas 18 horas. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría preguntarle algo más al paciente? De lo mejor se ha tenido vómitos o algo relacionado tal vez. Ya, vómitos, claro, muy bien. ¿Alguien más le gustaría preguntarle algo más al paciente? Pérdida de peso. ¿Por qué Karen pérdida de peso? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien levantó la manito? ¿Miluska? ¿Miluska? Te Doctora, escucho. bueno, Cuéntame, hola, ¿cómo sí, podría estás? Dime. ser la pérdida de peso para de pronto descartar una neoplasia. Muy bien, a los 81 años,
Si viene un paciente con ausencia de deposiciones, con dolor progresivo y distensión, yo voy a sospechar de una obstrucción de intestino grueso. Y a la cabeza, a este grupo etario, pues nos corresponde pensar, en este caso, en un NM, en un cáncer de colon. Muy bien para los chicos que han pensado en esto como primera opción, hay que tenerlo en claro, pero no deja de ser una obstrucción. Entonces, en este caso, pues, hay que pensar en ello, ¿no? Hay que pensar que este manejo probablemente sea quirúrgico para salvarle la vida, ¿ok? Entonces, alguien, por favor, que lea la modalidad de imagen de elección. Jaycee, te escucho. Ya. Modalidad de imagen de elección. En caso de estreñimiento o suboclusión en ancianos, la modalidad de imagen puede ser la radiografía convencional, que ayuda a distinguir entre intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso generalmente se encuentra a lo largo de la periferia de la cavidad peritoneal, aunque los dos puntos transversales y sigmoides pueden ser bastante redundantes. Morfológicamente, el intestino grueso tiene austras, aspecto saculado segmentado. Austras no son circunferenciales, a diferencia de los pliegues de la mucosa del intestino delgado, pliegues llamados válvulas conniventes, que son anillos completos circunferenciales. Los hallazgos característicos de una obstrucción del intestino grueso son asas dilatadas de intestino grueso mayor de 5 centímetros y niveles hidroaéreos. En el contexto de vólvulo sigmoide, radiografías son diagnósticos en el 75% de los casos. Muy bien, Jaycee. Entonces creo que más claro, imposible. Si recordamos la imagen anterior, en la obstrucción del intestino delgado, pues tenemos claramente la formación de los anillos completos circunferenciales llamadas válvulas conniventes. ¿Está bien? Y en el caso de intestino grueso, las famosas austras. Bien, entonces, un segundito, chicos, un segundito. Ahora sí, ahora sí. Entonces, en ancianos, en pacientes que tengan estreñimiento o suboclusión, en toda edad que sospechemos obstrucción intestinal, nuestra placa, nuestra modalidad de imagen no puede ser más que una placa convencional de abdomen. Sencilla, económica, ¿no? Y con ayuda diagnóstica. ¿Bien? Entonces vamos a recordar que el intestino grueso va a estar alrededor de toda la cavidad, o sea, en los extremos de la placa. Y esta placa nos ayuda en un 75% para diagnosticar el famoso vólvulo de sigmoides, que es una entidad muy frecuente. Muchos pacientes vienen con esto a la emergencia. Y si tú diagnosticas a temprana hora este vólvulo, se le da el manejo oportuno. Entonces, tenemos dos placas. Muy bien. ¿Ven la diferencia con las anteriores? Ahora que ya vieron una obstrucción de intestino delgado en imágenes, van a poder ver cuál es la gran diferencia con la obstrucción del intestino grueso. En el intestino grueso, miren estas asas. ¿Ustedes ven acá las válvulas conminentes? No. Acá se ven las austras, pero no se nota un pliegue marcado, ¿no? Por ahí en los extremos, pero no es una placa similar a la anterior. Pero sí vemos que niveles, pero el resto del abdomen en silencio. Vemos asas grandes, distendidas. El intestino delgado nunca va a llegar a esta gran distensión. Acá pueden medir hasta más de 5 centímetros en algunos casos, ¿bien? Y es una obstrucción del intestino grueso, no hay duda. Completa, una obstrucción total. ¿Por qué? Porque hay niveles. Niveles grandes de fluido de aire dentro de asas intestinales grandes dilatadas. La radiografía de abdomen en el lado B ya muestra aire dentro del colon transverso. Cuando veamos que se dibuja el colon en el centro de forma redundante, como mencionaba en la anterior diapositiva, es decir, cae, ¿no? Y sigue, es el transverso usualmente, ¿no? Y acá se ven ambas flexiones, la primera flexión y la segunda flexión. Bien, son las porciones más independientes del colon, ¿no? Y las marcas que ven acá, señaladas por la flecha, son las famosas austras, que son muy distintas a las válvulas conminentes, ¿ya?
pueden ser visualizadas en muchas de las placas. Hay otras placas en las quizás no, pero ustedes ya saben que tienen que buscarlas en lo posible. ¿Bien? Entonces, claramente acá tenemos una obstrucción pues total con niveles y acá quizás no hay niveles. Puede que sea una suboclusión. Vamos a esperar horas quizás para poder definir ello. Le pediremos una tomografía, ¿no? Si queremos, si tenemos dudas. Pero acá ya no hay duda. No hay duda. ¿Por qué puede haber sido generada esta obstrucción? ¿Por un cáncer? Sí, el paciente tenía un cáncer. Es por eso que presentó obstrucción. Bien, ¿dudas con colon, chicos? ¿Dudas con abdomen? ¿Todo claro? Ahora sí ya saben diferenciar uno de otro. Si yo les pregunto, al final van a poder definirme cuál es placa de intestino delgado y cuál es placa de intestino grueso. Excelente. Muy bien, Karen. Muy bien, genial. Entonces pasamos a estómago. ¿Por qué no fui en orden? ¿Por qué no les puse primero placa de esófago, luego de estómago, luego de intestino y luego de colon? ¿Por qué les voy a dar solamente una imagen, una diapositiva? Porque solo le voy a dejar una diapositiva al estómago. Porque hoy en día, chicos, casi no se pide esta placa. Es más, no la pedimos. Porque felizmente, gracias a la tecnología, al avance que tenemos, gracias a todos los medios que han llegado conforme han pasado los años, nosotros cuando sospechamos de una patología gástrica, hacemos endoscopía. No hay duda. No hay duda, chicos. ¿En qué casos voy a pedir? Cuando quizás tenga algún tipo de fuga gástrica en un posoperado, ¿no? Por ahí quiero ver si hay una fuga gástrica de contraste hacia la cavidad peritoneal, hacia la cavidad intestinal, hacia otras zonas. En esos casos, ¿no? Pero el resto, incluso hasta en esas fugas y en esas fístulas, las puedo ver vía endoscópica. Pero para que ustedes también se lleven la imagen normal de un estómago en placa de estómago y a futuro les llegue a las manos esta placa, ustedes no se sorprendan y ya sepan de qué se trata. En la figura 1, donde ven las dos flechas, tenemos un estómago normal. Este es un estómago con contraste. Bien, entonces acá lo que importa en los exámenes contrastados de estómago es examinar el doble contraste, ¿no? Examinar el doble contraste, el contorno del estómago, la mucosa del estómago. Ven acá unos pliegues, los pliegues siempre van a estar en la curvatura mayor, no se olviden de eso, ¿ya? Y tenemos acá con la flechita, tenemos pues la formación de los pliegues. Ven unas líneas muy finas que demarcan el borde. Todo esto son los pliegues gástricos, que es lo normal, ¿ya? No es raro. Entonces, pues tenemos el patrón que nos da también en esta zona, la región prepilórica también es normal, es un patrón reticular, así es el estómago. Y esta imagen fue obtenida en un paciente de posición supina que ingirió barium, ¿no? El contenido de bario, y pues se le tomó de forma posterior al estómago, ¿no? Este va a ser el fondo gástrico, donde está la gran cantidad de estómago con contenido de bario pues posicionada. Este va a ser el cuerpo gástrico, donde están los pliegues, así lo vamos a diferenciar. Este va a ser el antro gástrico, donde está la mucosa de aspecto reticular. Y el resto, que está pintadito, bonito, es el intestino, tan bonito, que ya conocemos y hemos visto en otras placas simples, ¿no? Con sus válvulas conminentes. Muy bien, entonces, antes se utilizaba esta placa de estómago muy frecuentemente y ¿qué hacían? Veían a través de estas placas las úlceras. Entonces, estas placas nos demuestran que hay úlceras benignas, ¿no? Acá tenemos las imágenes con bario obtenidas de los medios de contraste en la figura A, acá donde está la flechita negra, podemos ver un relieve mucoso. En la figura B, una úlcera de aspecto benigno, rellena de bario, ¿ya? Rellena de bario. Y en la curvatura menor, según lo que se ve en esta imagen, ¿bien? Y en la proximidad del canal pilórico. Y en la C se ve bien endoscópica, o sea, imaginen, comparen esto con esto. Acá ya no hay duda. Entonces, por eso se prefiere hoy en día una endoscopía 1000 veces antes que una placa de estómago.
Bien, entonces para que se lleven a casa básicamente este concepto. Si quieren un poco profundizar en ello, les interesa ver más placas de estómago, les gusta, pueden ingresar acá abajo. También es otro libro que encontré de radiología en gastroenterología, muy bonito, muy didáctico, para que lo puedan revisar después. Preguntas, chicos. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo demora el bario en nuestro organismo para poder hacer el examen radiológico? Bueno, en realidad, pues si queremos, hay diferentes métodos, ¿no? Si queremos simplemente ver el esófago, es la toma y se van haciendo varias placas consecutivas conforme pasa. Promedio de 1 hora, se hacen 4 a 5 tomas. En el caso de intestino, que pues no les he mostrado el día de hoy, pero pues se utiliza en pocos casos como el estómago, sí demanda más tiempo, hasta 3 horas para estudio de enfermedades del intestino delgado o ver tránsitos intestinales para ver si el intestino está trabajando lento o hay un proceso de alteración en la función del intestino, se hacen estos tránsitos intestinales varitados, donde pues nos puede demandar hasta 3 horas de toma. No quiere decir que las 3 horas esté el paciente ahí, sino que se le toma una primera placa, luego el paciente se va a hacer unas cosas, regresa a una segunda placa y así sucesivamente hasta 3-4 horas. ¿Cuánto tiempo demora en que el organismo se libere ya del bario totalmente? Puede ser hasta 3-4 días, o sea, demora un poco. Doctora, buenos días. ¿El vólvulo de colon será considerado como obstrucción intestinal? El vólvulo de colon, sí, pero hay grados y hay localizaciones. Existe el vólvulo de colon a nivel de sigmoides y existe el vólvulo de colon a nivel de ciego. ¿Cuál es más una emergencia? ¿Cuál se podría considerar que puede tener un peor pronóstico? Es el vólvulo de ciego, porque no tiene una resolución más que quirúrgica. En cambio, el vólvulo de sigmoides tiene una resolución endoscópica. Muchas veces nosotros entramos con el colonoscopio y deshacemos el vólvulo, ¿no? Esto al final va a terminar en una cirugía, pero al menos le damos un espacio de tranquilidad de una posible injuria de la mucosa, ¿no? En cambio, en el vólvulo de ciego, a nivel de ciego, sí tiene que entrar a cirugía, porque sí es una urgencia o una emergencia quirúrgica, ¿bien? Y es una obstrucción, como te digo, ¿no? En el caso de los dos, vamos a considerarlos obstrucción y vamos a hablar de severidad si es que vemos niveles. Si vemos más, conforme vamos viendo silencio radiológico, conforme vamos viendo más niveles, vamos a hablar de una obstrucción más grave. Y ello requiere un manejo más rápido y a más niveles, a más silencio radiológico, procedimiento quirúrgico, sí o sí. ¿Hay alguna contraindicación para usar el contraste bario? Sí, en alérgicos. Los alérgicos al bario. Entonces hay que tener cuidado en ellos. Pero hay contrastes hidrosolubles, felizmente hoy en día, que se le puede dar a aquellos pacientes que son alérgicos. Doctora, para ver el apéndice, ¿cuál sería el mejor examen para observarlo? Si quieres verlo por dentro, en la colonoscopía. Bien, ese es el mejor examen para ver apéndice y apéndice. Mitzi, doctora, buenos días. Hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, ¿cuál sería el método diagnóstico de... ¿Me escucharon? Ah, ya, alguien prendió, ya. Doctora, buenos días. Hemorragia gastrointestinal de origen oscuro. ¿Cuál sería el método diagnóstico y definitivo? Qué bonito tema. Hemorragia intestino medio, ¿no? Conocida, pues, cuando ya no tenemos más estudios, más que el endoscópico que salió negativo, la colonoscopia que salió negativo y nos queda intestino, hoy por hoy tenemos la cápsula endoscópica descartable de intestino delgado. La ingiere el paciente, la elimina en las siguientes horas y mediante un visor en tiempo real que va en el abdomen, este visor va captando, ingresa por la boca hasta que lo expulsa.
estudiando la mucosa intestinal en un promedio de 8 a 14 horas. Luego uno lo lee en una pantalla descargando todas estas imágenes con un software especial y puede ver de dónde parte el origen del sangrado. El detalle es que esta cápsula no es terapéutica, solamente diagnostica. Después, cuando yo ubiques el origen del sangrado, entras con un equipo que se llama enteroscopio, más grande que el colonoscopio, a estudiar de la boca hasta el intestino. Y lo mismo si es que la hemorragia es más distal, ingresas del recto hasta el intestino distal. Muy bien, listo. Entonces, si ahí están todas las preguntas, yo voy a preguntar. Vamos con mi ronda de preguntas. Bien, chicas, chicos, todos, vamos a ver. La primera placa está normal. La segunda placa, patrón un poco extraño, sugestivo de intestino delgado. Quiero que alguien me describa esa placa. ¿Quién se atreve? Disculpen, no vi quién levantó la manito. ¿Quién levantó la manito? ¿Nadie ha levantado? Ya, todavía no. Otra pregunta. Doctora, si ella calasia en contraste con vario tendría riesgo de ser aspirado por las vías respiratorias, esto genera... Sí, es cierto, es cierto. Por eso cuando tú das eso va cuidadosamente realizado, porque si ya el paciente tiene actasia, el que va a realizar, que es el radiólogo, este procedimiento, ya va a saber la presunción diagnóstica, entonces le va a dar el vario de forma medida, no le va a dar un vaso de golpe, le va a dar un sorbo. Y luego va a ir viendo cómo tolera, y de acuerdo a eso va a ir tomando las placas. Porque si tú le das de golpe, puede aspirarse. Bien, ¿nadie se atreve a leer la placa? Carolina, valiente, adelante. ¿Dónde está el papel? Está acá. Ya observa, en primer lugar, la presencia de niveles hidroaéreos. Se puede observar que va a haber a comparación de las radiografías anteriores, una gran dilatación de las asas intestinales. Además de ello, no pensaría en patología de intestino grueso, válvulas conniventes. Ya. Por eso va a haber una presencia de niveles hidroaéreos, y por eso yo pensaría en una obstrucción intestinal intestino delgado, doctora. Bien. ¿Ves gas en la ampolla rectal? No, doctora. A diferencia de las anteriores, veo que hay menos. Exacto. No hay ausencia de gas. Esto va más por una obstrucción. ¿Se acuerdan cuando les dije que la placa normal de abdomen tiene que haber gas en el recto? Acá no hay. Niveles no veo tanto. Por acá 1, 2. No está tan marcado, pero sí, vamos a considerarlo. Placas conviventes o válvulas conviventes, muy bien. Hay asas dilatadas, sí. Incluso este borde blanquecino, yo podría considerar que es edema. O sea, el asa intestinal está más gordita de usual y encima está edematoso. O sea, esta mucosa intestinal está sufriendo. Está sufriendo porque hay una obstrucción. Muy bien, Carolina, muy bien. Como acá, para que no se olviden, acá les he puesto unas galletitas bien pegaditas para que recuerden que así se ve el intestino delgado, ¿ya? Las válvulas convenientes tienen esta forma y miren, nunca se olviden, ¿ya? Galletitas, intestino delgado, convenientes. Abdomen. ¿Quién se atreve? No, Carolina, ya intervino. Yo quiero que interviene, tendré otra persona, o si no, yo llamo. A ver. Yo llamo, si no, chicos. Jesús. Ya, Jesús. Te escucho. Hola, Hola, ¿cómo estás, Jesús? la placa
se puede que hay una dilatación intestinal. Vamos con esta. Primero, acá Ahí, tengo para que me describan esta y la de abajo. Primero esta. entonces, una placa con también una dilatación. Es una placa de abdomen simple, primero, ¿no? Ahí. Ya. ¿Qué más? Se puede observar la presencia de una eh, de un, de un- de un- de un vólvulo. Eso, es un vólvulo. ¿Y qué es eso? ¿Asa gruesa, asa delgada? Asa gruesa. Asa gruesa, porque está bien distendida. ¿Y qué más? La presencia de austras, Ya, no hay válvulas cominentes, ¿cierto? ¿cierto? ¿Qué más? ¿A qué se parece? Ah, no sé qué es eso, doctor. A un grano de café. Ahí. Eso, Carla. Signo de grano de café. Jesús, ¿te vas a acordar toda la vida de esto? ¿Está bien? Ya. El signo de grano del café. Esto lo van a ver en una placa y ustedes dicen, esto es un vólvulo de sigmoides, no hay vuelta que dar. Esto es un vólvulo de sigmoides. ¿Bien? Listo. Siguiente imagen. La imagen de la derecha Ya, también se no, observa un ya, Jesús, ya. Muy bien, gracias por tu intervención. Vamos a alguien más, porque son 148 personas. Tienen que ser, si no, yo voy a empezar a llamar. Ustedes mismos, quiero que intervengan. ¿Yo llamo entonces? A ver, yo llamaré entonces. Yo llamaré. A ver, a ver, a ver. Dun, dun, dun. Ana Pamela Charca. Te escucho, Ana Pamela. ¿Estás? Creo que no está Ana. Andrea Cecilia Espinosa. Tampoco está. Brenda Tracy Tufino. Sí, presente, doctora. ¿Brenda? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Doctora, ¿Qué buenos tal, días. Brenda? Hola, ¿cómo estás? A ver, Ya. quiero que por favor describas la placa que está en la figura 4, esta de acá, la de arriba. Ya. Muy bien. Me parece que es una dilatación tanto Ya. del intestino delgado, que está en la parte superior. Bueno, me Oh, parece muy porque bien. Sí, podría. se ven las válvulas conniventes. Ajá, ya. Y en la parte inferior puede ser que es el intestino grueso. Ah, ya. También porque justamente no se observan bien los anillos intestinales. Ajá. Y bueno, eso es lo que estoy observando. Muy bien, muy bien. ¿Ves niveles? Puede ser en el lado izquierdo, en el flanco izquierdo. Ya, Pero sí, no distingo. es claro. Bien, bien, muy bien. Mira, acá arriba sí hay dilatación de asa intestinal delgada, con marcada pues demostración de las de las válvulas cominentes. Acá también, y acá vemos asa gruesa, pero debajo de ello no se pinta claramente el resto, es decir, que la obstrucción está acá, al medio, y está generando dilatación de lo que está para arriba. ¿Qué es esto? Es la región secal. Este es el famoso vólvulo de ciego, el que le dije que tiene que ir sí o sí a cirugía. Si ustedes ven esta característica del grano de café,
en la parte superior, cerca al reborde costal, con asas intestinales delgadas, dilatadas, antes de pensar en un vólvulo de sigmoides, va a ser vólvulo de ciego. Si esto lo trasponen para abajo, como ven acá, es de sigmoides. ¿Bien? ¿Quedó claro? Gracias. Muy bien, gracias a ti. Vamos al de abajo. ¿Ustedes quieren intervenir o sigo llamando? Ya, voy a llamar. Luzmila Carmen Medina. Sí, doctora. Hola Luzmila, ¿cómo estás? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, te escucho fuerte y claro. Te escucho. Quiero por favor que describas esta imagen. Bueno, veo dilatación del colon, me parece. Ya. Veo también, o del intestino grueso. También ¿Por qué del intestino grueso? puede presentar, veo las austras, un poco de austras Sí, en la parte. es cierto, acá están. Bien. Ajá. Ya. Pero este es característico de algo. Tampoco, bueno. Sí, sí, dime, te escucho. Pues, ¿qué más podría ser? Está difícil, está difícil. Bueno, Sí, se ve el les he contraste, mostrado esta imagen. Es sin contraste, recuerden que esto es sin contraste. Si ustedes le dan contraste a este paciente, pueden generarle una sepsis, recuerden que está obstruido, ¿no? Estas placas son sin contraste. Bien, gracias Luzmila. Voy a explicarles esta última imagen que quiero que también lo lleven siempre presente. Esta es una imagen del megacolon tóxico. El megacolon se da en enfermedades como colitis ulcerativa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la colitis ulcerativa? Una de las complicaciones cuando no se maneja a tiempo es esto. Y puede llegar a una perforación. Les voy a explicar que todo esto es asa, gruesa, de acá a acá. ¿Ustedes creen que esta dilatación es normal? Es extremadamente grande. Así que si ustedes ya tienen esto y lo miden, y miden más de 5 centímetros, y en este caso mide 12 centímetros, ya es un megacolon. Entonces, eso requiere manejo quirúrgico. Incluso hacia izquierda también está dilatada. Queda claro, asa tan grande es un megacolon tóxico. Siguiente, entonces. Recordemos la placa 1. Esta de acá. A ver, Milagritos Gerardo, la placa 1. ¿Qué te parece que es la placa 1? ¿Qué ves en la placa 1? Bueno, doctora, en la placa 1 yo puedo ver, parece la presencia de una tumoración, pero esto tiene bordes regulares. Se ve también la presencia del intestino grueso como que si tuviera niveles hidroaéreos. ¿Ya? Tanto como nivel, no me parece porque continúa, ¿no? No hay un stop, no hay un cese rectal, longitud, como hemos visto en los anteriores, que se interrumpe bruscamente, ¿no? Acá continúa, pero sí están dilatadas, son asas totalmente dilatadas. Y parece ser colon, ¿no? Pero, ¿qué parte del tracto digestivo es esto? Si vemos acá la anatomía, región coxigia, ¿qué zona es esta? La región... ¿Qué zona del colon es este? ¿Qué zona del tracto digestivo? No de la anatomía en general. ¿Transverso, no? ¿Quién da otra? ¿Sigmoides más cerca? No, ciegos muy arriba. Miren, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Cadera. Sacros. ¿Está por la zona ilíaca? Ya. Recto, Karen. Recto. Eso es recto. Y sí, es una tumoración grande, impresiona los bordes regulares, así que eso me descarta un tumor. ¿Qué es, chicos? Es un fecaloma gigante. Es una impactación de heces.
Y es cierto, llegan a la consulta con un cuadro oclusivo, impactación fecal. ¿Y cuál es la solución acá? Es sacar retiro manual, así como lo escuchan. Es en pacientes que, pues, lamentablemente sufren de un estreñimiento marcado, crónico, y de pronto consumen mucho alimento que no les permite tener heces más blandas, van acumulándose, pasan los días y se forma esta materia fecal tan grande. Bien, a la derecha, ¿quién me describe esto? A ver, yo llamo. A ver. Nicole Hostos. Nicole. Creo que no está Nicole. A ver, creo que han dejado la laptop ahí prendida y se han ido. Jimena del Carmen Palomino. Jimena del Carmen Palomino. Doctora, ¿podría hacer una neoplasia? Carlita, ¿quieres hablar, Carla? A ver, cuéntame, ¿qué ves en esa placa? Lo que pasa es que el epitelio se ve, o sea, hay una disminución brusca en el colon transverso. Y el signo de la manzana mordida, con respecto al signo porque supongo que es eso porque hay una manzana mordida, creo que muy bien. Es una neoplasia del colon. Eso, muy bien, muy bien. ¿Y por qué les pongo la manzana? Para que ustedes ya les he puesto varios alimentos en el anterior, es para que ustedes relacionen un poco y se acuerden. Este es el signo de la manzana mordida y es muy característico de una lesión informativa en colon. Ven acá, como dice bien sus compañeras, es una interrupción brusca, pero es totalmente irregular. Y si lo comparan con esta imagen de la fruta mordida, es la misma prácticamente. Entonces acá estamos hablando de un cáncer. ¿Bien? Muy bien. Siguiente, Vladimir Alegría. Ay, ¿qué pasó? Se fueron mis imágenes. ¿Terminó la clase, chicos? ¿Terminó, no? ¿Me escuchan? Desapareció la pantalla. ¿Terminó o no, chicos? Siempre sucede el problema de las PPTs. Ah, ya. Ok, voy a comparto nuevamente entonces. Ya estamos por terminar. Nos falta poquito. Ay, entonces entro. Ya, ok. Ya, chicos. Vamos a ir a la imagen que quería mostrarles. Ya, nos quedamos acá. Ahora sí. A ver, ya. Bien, Luigi Paredes, por favor, describe esta imagen. Lo que tú ves, ¿ah? Descríbela. Buenas tardes, doctora. Hola, Luigi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escucho, Lo que Luigi. se puede apreciar Luigi, no te escucho. Ahora sí. Lo que puedo observar es, al parecer se ve un poco distendido el hígado. No podemos hablar de distensión en órganos viscerales. Solo podemos hablar de distensión en órganos huecos, como el intestino, el estómago, el esófago. Quizás podemos utilizar el término grande, ¿no? Y en este caso sería un hígado grande, hepatomegalia. Ajá. Y pues, ¿qué sucede? Porque es que es un hígado metastásico. Esto también lo podemos ver en una placa. Bien, así que nos tiene que llamar la atención si vemos un hígado de esta forma, ¿ok? No es lo normal. Entonces ya más o menos vamos a ir relacionando algunas imágenes con lo que veamos. No todo es colon, no todo es intestino, tenemos que ver el resto de la arquitectura digestiva que se ve en la radiografía del abdomen. Valerie Seminario. ¿Está Valerie?
Valerie. Ya, creo que no está. Sofía Pedreros. Sí, doctora. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola. Buenos ¿Qué días. tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ya, sí, te escucho. Esta Ah, imagen, por favor, descríbela. ¿Qué te llama la atención? eh, bueno, donde están señaladas las flechas, se ven como mm, mm, unas, podrían ser calcificaciones. Sí, unas horas. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal ver en una placa? En No, todas no, las esto no placas es, que les he no es mostrado, ¿han normal. visto? Exacto, no es normal. Primero, no es normal. Dos, ¿qué zonas son áreas más claras, más blanquitas de lo usual? Sí, son calcificaciones. Y en ese nivel, que es más proximal o más superior al estómago, al colon, perdón, y al intestino, podemos pensar en el páncreas. Y si lo correlacionamos con la clínica y otros exámenes posteriormente, pues nos dimos cuenta que esta es una pancreatitis crónica calcificada por las calcificaciones a este nivel, ¿no? A la altura de las costillas, ¿ya? Cuando es tan proximal, difícil que sea área intestinal, ¿no? Si fuera por acá, quizás podría pensar en otras cosas, pero si es por esta zona, pancreatitis crónica calcificada. ¿Ves algo más en el resto de la placa? Mm, 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 no, ¿No? Aire, es lo normal, ¿no? Masas claro, intestinales, normal. ¿no? Aire, en recto, normal. Es una placa normal, solamente que tiene áreas calcificadas que podrías corresponder a una pancreatitis. Muy bien, Sofía, gracias. Gracias, doctor. Bien, entonces, para finalizar con las patologías más frecuentes, porque pues el mundo digestivo es sumamente amplio, quizás no lleguemos a ver todo como quisiéramos con detenimiento, pero quiero que igual vean lo más frecuente y que se lleven a casa lo que podrían ustedes ver en el futuro, sigan o no sigan esta especialidad. Como médicos generales, como internos, como futuros residentes de alguna especialidad, al menos ver cuando ustedes tengan algún paciente con estas características, sean o no gastroenterólogos, puedan ustedes diferenciar y saber de qué se está hablando. ¿Bien? Esta es cultura médica. ¿Bien? Entonces, enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad donde se ve el tránsito esofágico pues totalmente disminuido y se caracteriza por una calasia. Viene el paciente con disfagia y uno de los motivos de la calasia secundaria es la enfermedad de Chagas. En nuestro país ya no se ve tanto como antes, no es un diagnóstico frecuente, la verdad, rara vez, es más, hoy por hoy no se ve, pero hay que sospecharlo y hay que pensarlo cuando tengamos una calasia. Y van a ver igual las mismas características, el tránsito esofágico con variodis muestra una dilatación marcada, el megaesófago, ¿no? Y estenosis distal en forma de pico, que jamás se van a olvidar porque ya lo tienen más que claro. Este aspecto es distinguible de la calasia primaria, es decir, si me llega esto, simplemente yo voy a decir acalasia. ¿Cuál es el origen? Ahí vienen otros estudios ya para poder distinguir de una calasia primaria a una calasia secundaria. ¿Bien? Acá viene el contraste que pasa estómago. Pasa, pero disminución marcada. El famoso divertículo de Schenker, el famoso divertículo proximal en esófago. Miren qué bonito se pinta. Acá está la zona cervical, ¿ah? Esta es la cara, acá viene la cara, y acá está la zona cervical. Ven que está súper proximal al hipofaringe, este es el esófago proximal, y miren cómo se forma este saco. Este saco con contenido de bario, y el bario queda ahí, pero sigue pasando el resto del contenido al esófago distal. Sin embargo, ¿por qué este paciente se aqueja en la consulta? Porque me dice que le duele, 1, el pasaje de los alimentos, 2, tose muy frecuentemente, 3, vomita. Este resto de alimentos se quedan mucho tiempo, muchas horas, y luego de unas horas lo bota íntegros, sin que estén, pues, ni siquiera que pues sea un vómito líquido, sino va a ser contenido alimenticio. Ellos botan la misma comida, los trozos de carne, porque se queda acá. En nosotros entonces pues, a la sospecha de un divertículo de Schenker, definitivamente la mejor opción es este tipo de examen, ¿no? Que nos pinte claramente el divertículo. Pero
tenemos que tener mucho cuidado cuando mandemos este examen a un paciente con sospecha de divertículo de Schenker. Tenemos que especificar que estamos sospechando eso para que el radiólogo, como vi me preguntaron hace un rato, sepa y le dé sorbos de bario, no en gran volumen, porque se puede aspirar. Se puede quedar acá el gran contenido y obviamente va a pasar a la vía respiratoria, definitivamente. ¿Ok? Entonces, esta es una vista lateral del trago de bario del esófago que muestra el contraste que se acumula en la parte posterior, posicionado donde está el divertículo de Schenker, donde está la flecha negra. Esto resulta en efecto de masa y estrechamiento efectivo del esófago superior. Ven acá un estrechamiento. Esto nada más queda para que pase el alimento. Entonces, obviamente, les va a generar una disfagia, ¿no? También van a estar con disfagia. ¿Y cuál es el riesgo? De que haya aspiraciones constantes, neumonías aspirativas, si son ancianos, mucho más. Y el tema acá es detectarlo para darle solución. Hoy por hoy hay un procedimiento que se llama diverticulotomía, que se hace de forma endoscópica. Rompen esto y lo unen. Así que hay solución para todo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces vamos a la siguiente. Por último, intervención. A ver. Pegaso. ¿Víctor está? Desiree. Dante Salvador. Pérez. Diego Peralta. Sí, doctora. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchas? Hola. Diego, ¿qué te parece esta primera imagen donde está el cursor? Bueno, parece una moneda. Sí, ¿estás seguro o tienes duda? Bueno, pero es una moneda. Sí, una moneda. Es una moneda. Exacto. Es una moneda. Es un paciente de 5 años, pequeñito, que acudió a la consulta por sensación de dificultad para deglutir y la mamá nos comentó que tragó una moneda, pues, ¿no? Pasó una moneda entre juegos, entre distracción de los papás, y es muy frecuente que lleguen a la consulta estos pacientes. Entonces, si tenemos el antecedente de que el familiar nos dice, estaba jugando y de pronto vi que pasó la moneda y ahora está que llora y no quiere comer nada, nuestra primera opción en ese momento es pedir una placa de tórax. Chicos, esta es una placa de tórax simple. Por eso yo les decía que es importante que aprendan a ver las placas de tórax, porque también la vamos a ver en todas las enfermedades. Y en esa placa de tórax, pues podemos ver la gran famosa moneda en el esófago. Felizmente en esófago, porque muchas veces se puede ir al tracto respiratorio, y ahí el gran problema. Cuando nos llega al tracto digestivo, lo bueno es que podemos acceder con un endoscopio y sacarlo con unas pinzas especiales. Lo bueno de esto es que usualmente si uno tiene una buena técnica de extracción de la moneda, no va a generar daño de la mucosa. El problema está en cuando esto es muy grande o cuando esto permaneció mucho tiempo en el tracto digestivo. Si esto permanece mucho tiempo en el tracto digestivo, ya puede empezar a fistulizar la mucosa esofágica y a futuro puede generar incluso un neumotórax, un problema en mediastino, infección y la muerte. Así que esto hay que detectarlo rápidamente. ¿Bien? Dime, Gerardo. Te escucho. Doctora, una consulta. Y en la misma imagen parece como si el pulmón derecho estuviera un poco para arriba, como si el diafragma estuviera comprimiendo o como si el hígado estuviera grande. Ah, ya. Esto es por la posición del niño. Sí, está bien tu apreciación. Esto puede elevarse.
es frecuente. Lo raro que acá tiene que parecer es cuando es mucho más, o en todo caso el seno costodiafragmático, costofrénico están obturados, pero no están obturados, están libres. Esto es por la posición del infante. A veces no colaboran, es por eso que ves un poquito lateralizada hacia la izquierda la imagen, no sé si logras ver, y se da mucho en los niños porque no ayudan con una correcta posición a la toma. ¿Bien? Pero es normal, es Ya, normal. doctora. Puedes Ya. ver acá el asa intestinal. Ya, ¿Ves asa está bien. intestinal acá? ¿Sí ves? Se ve Sí. asa intestinal, ¿cierto? Sí, veo ahí. Es por la posición del lado. Ajá. Ya. Pero bien, Ya, Gerardo, ok. buena apreciación. Buena apreciación. Listo, Gracias, muy doctora. bien. Ya. Eliana Farfán. Sí, doctora. Eliana. Hola, Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la segunda imagen, donde está el cursor? Bueno, se puede apreciar como cuerpo extraño una llave. Es una Y llave, así es. ¿Dónde está? em, a nivel del esófago, en esófago distal. ¿Por qué? Am, ¿Por qué sabes que es esófago distal? Porque podemos apreciar el diafragma en la parte inferior. Ya. ¿Y qué más? Vemos también la burbuja gástrica al costado. Eso, por eso les dije al inicio de la clase en la placa de tórax, vean lo normal, esta es la cámara gástrica y sí está ahí, ¿no? Entonces es una llave que está en el estómago, ya. ¿Y qué vamos a hacer con esta llave? ¿La vamos a dejar ahí? No. Lo ideal de esta llave es que la saquemos porque tiene bordes que pueden lesionar el resto del intestino. E incluso por los tamaños se puede calcular que esto puede quedarse obstruido en ciertas partes, como el ángulo duodenal o en la región de la válvula ileocecal. Entonces esto puede generar a futuro una obstrucción. Entonces esto tiene que sacarse vía endoscópica. Pero ¿se imaginan cómo sacar esto? Es complicado porque puede lastimar todo el esófago. Cuantas más horas pasen, más difícil porque va a migrar al intestino. Pero si son las primeras horas va a ser más fácil. Y con objetos y materiales especiales se puede retirar. Muy bien, muy bien. A ver, Claudia Robles. Fabiola Cuya. Buenas tardes. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabiola? ¿Qué te impresiona esta imagen? Bueno, es como una válvula en el esófago superior, que Es bueno, una es un cuerpo válvula. extraño. Es un cuerpo extraño. ¿Qué cuerpo extraño es? ¿Sí? Ya. A Fabiola le Una parece un cuchara. globo. A una cuchara. Sí, muy bien. Ajá. Ángela, es una cuchara. Exacto. Una cuchara en el esófago. Es un cuerpo extraño, chicos. ¿Pueden ustedes imaginar lo que es ver esta imagen en la consulta? Que llega un paciente, un cucharón. Es una cuchara muy grande, exacto. Imagínense lo que es recibir un paciente con esta imagen en el esófago. A veces uno puede recibir cosas increíbles en el día a día, en la consulta médica, pero usualmente este paciente viene por la emergencia, porque va a sentir una gran disfagia. ¿Y qué pasa? Estuvo comiendo un postre y se pasó la cuchara. Por estar jugando, se la pasó. Así de increíble, pero cierto, sobre todo en niños. Hay que tener mucho cuidado con los infantes, porque muchas veces entre juego y juego pueden suceder estos accidentes. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué crees que hacemos acá, mi estimada Fabiola, no? No sé si sería muy cómodo abrir el lector. Perdón, no te escuché, Fabiola. Con el método de Disculpa, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Aló? Sí, te escuché.
ya, sí. No sé si sería factible con el mismo método de la moneda que indicó. ¿Con el endoscopio? Ya, Fabiola. Un espacio pequeño. Sí, es cierto, pero así como ingresó, puede salir. Ahora, nuestra primera opción siempre va a ser tratar de sacarla mediante endoscopía. Pero si no lo logramos, lamentablemente este paciente va a cirugía. Imagínense operar el esófago por un incidente de este tipo. Hoy en día operar esófago es muy complejo, ¿bien? Así que sí, hay que tener mucho cuidado. Lo ponemos de cabeza al paciente, dice. Acá que dice Carolina, ¿cómo se puede uno comer una cuchara? Yo no paso ni un huesito. Sí, es cierto, pero usualmente en los niños pasa esto. Nos llegó también una paciente hace poco a la emergencia con un cepillo de dientes. Sí, felizmente lo sacamos mediante endoscopía después de muchos intentos, pero lo logramos. Era una jovencita de 14 años que se cepillaba los dientes de forma muy repetitiva y hay un contexto también psicológico de fondo, por ahí un trastorno emocional, que tenía ese afán por cepillarse mucho los dientes y en eso que se cepillan hasta la parte de la lengua interna, se pasó el cepillo de dientes. Y al final, después de mucho trajín durante la endoscopía, ver qué método utilizar, posicionar adecuadamente el cepillo, tratar de obtener algún tipo de cubierta para no lastimar el esófago proximal, lo sacamos. Para cosas pequeñas, sí, pero muchas veces no sabes si es algo pequeño o no, ese es el problema. Cuando es un alimento, es la primera alternativa, ¿ya? Pero si no, no sabemos. De repente era bulímica, no podemos usar la manera de Hemingway. Hay pacientes bulímicas que por volcarse también es cierto. Por eso les digo un trasfondo acá y emocional. Estaba haciendo un truco de magia, probablemente. Ay, Dani, pone María de los Ángeles. Ya. Muy bien. Por último, chicos, a ver. Carla, Giovanna, Montoya, Alejandro, que se sorprendió el último, Alejandro Pérez. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Qué es? Gracias, Fabiola. No se preocupe, gracias, doctora. Eso parece también un poco extraño, pero no identifico qué sería. ¿Qué es? Doctora, parece un avión. Es un avioncito, sí, es un avioncito Un de juguete, juguete. ¿no? Ahí está, todo lo que encontramos, un avioncito. Pero, ¿qué es lo importante de esta placa? Que en todas ellas no he encontrado enfisema, en todas ellas no he encontrado neumomediastino, en todas ellas no he encontrado ningún tipo de perforación. Quiere decir que son objetos o cuerpos extraños que felizmente no han generado complicación. Y por eso también pedimos la placa antes de que ingrese el paciente a la endoscopía, porque nosotros le podemos ofrecer tratamiento endoscópico y siempre y cuando aún no haya complicaciones. Pero si ya generó neumomediastino o complicación, esto ya va a manos de un cirujano, cabeza y cuello, tórax y todas esas subespecialidades que también ven esta zona. Porque si ingresamos en un paciente con neumomediastino, con el endoscopio que insufla aire, generamos mayor complicación y no lo ayudamos al paciente. Por último, Whitney Chamorro, ¿qué te parece esta última imagen? Mi audio no funciona. Oh, vamos a ver entonces. Carla Ramírez. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes. ¿Qué te parece esta imagen? Ay, doctora, la verdad es que no sé, creo que sería una moneda, pero no sé, la verdad es que no lo identifico. Un chipitax. Un objeto de metal de repente. Exacto, se ve de esa forma porque es una moneda, solo que está de forma horizontal. ¿Y ya en qué zona está? Ah, podría decir que está en el colon transverso. Eso, ya está en el colon.
Sí. Exacto. Entonces, ¿qué Entonces, pasó? la manera que podría expulsarlo sería de forma fecal, supongo, ¿no? O sea, no hay otra forma. Espontánea. Exacto. Las De monedas, repente si ya darle pasaron, tienes que esperar nada ya. más que lo expulse. Si ya pasó, en buena hora. Si no se quedó estancada, en buena hora. ¿Y qué le hago al paciente? Seguimiento. Lo Claro. llamo, que me llame, placa, mañana, y que observe las deposiciones. Doctora, ¿y ¿Bien? se le podría dar un antibiótico como de repente prevención o no es necesario? No, no es necesario. Siempre y cuando le hagas un procedimiento, si le haces un procedimiento de extracción y generaste algo distinto, le podrías dar, pero si no, no es necesario. Un laxante podría ayudar, pero tampoco en exceso, pocas cantidades. ¿Bien? Okay. Chicos, ¿qué les pareció toda esta clase? Muy Sí, didáctica, laxante doctora. como lácteos. Qué bueno, chicos. ¿Ya no se van a olvidar de lo que les he enseñado hoy? Perfecto. Entonces, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Entonces, así es como lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, si ustedes están constantemente en cambio, aprendiendo una y otra cosa, como lo de hoy, leyendo, buscando, informándose de todas las especialidades que son hermosas, ustedes van a lograr el éxito. Así que cualquier duda que tengan, me escriben este correo electrónico, ¿ya? Y ya nos estamos viendo, Dios mediante, en una siguiente clase. Muy bien, un abrazo para todos a la distancia y cuídense mucho. Cualquier duda me la hacen conocer. Muy bien, qué bueno chicos que les gustó, qué excelente. Ay, qué bonito, qué bonito. Genial. Ay, chao Pirina, chao Vladimir, Jaycee, que siempre interviene. Muy bien, muy bien. Antonella, Carla, Josué. Bien chicos, no es necesario tomar lista, ¿cierto? Ya creo que ustedes me comentaron ayer que automáticamente se toma. Entonces voy a concluirla, voy a concluir acá. Creo que hay, como siempre, detener, ese es mi problema acá. Detener, ¿dónde es detener? Detener, acá está. Detener grabación. Muy bien, chao chicos, adiós.